Bueno, bien, damos muchas gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí en esta noche. Y vamos a orar para comenzar este estudio, que es un estudio que ya lo dimos a principio de estar aquí, pero habíamos muy pocos. Y creo que es bueno repasarlo, aunque vamos a añadir algunas otras cosas con más profundidad. Y vamos a hablar acerca de la importancia, creo que está puesto en pantalla, de la doctrina bíblica en la iglesia. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones, Señor, para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada uno de los presentes y sé con aquellos que no han podido venir hoy. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hemos orado mucho por este estudio y hemos orado porque creemos que es un estudio muy importante y tiene que ver con nuestra vida cristiana, que es lo que tenemos que saber, que tenemos que enseñar y qué es lo que dice la Biblia. Ahí lo tienen en pantalla. El propósito del estudio no es establecer un debate, eso no es el propósito, sino es exponer toda la doctrina bíblica y que cada uno por sí mismo pueda verificarla con lo que está escrito y revelado en la palabra de Dios. Si se fijan allí, ven a un hermano, a un cristiano leyendo la Biblia. Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida cristiana es esta: me pueden decir lo que quieran, pero yo tengo que verificarlo a la luz de la Escritura. Tenemos uno que nos ayuda, un gran ayudador, un gran maestro, perfecto, que nunca ha fallado y que siempre se ha ocupado de enseñarnos todo lo que la Biblia enseña. Y ese maestro es el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Así que el propósito es ese, que cada uno por sí mismo después pueda verificarla. Vamos a dar después, al final de la doctrina, vamos a dar un material. Vamos a tratar de ver cómo podemos hacer todas las copias. Si no, vamos a tener que pedir ayuda quizás aquí a la Iglesia Americana, porque son muchas copias para que usted lo tenga. Porque ya ahora próximamente pues vamos a proceder a que aquellos que deseen se hagan miembros con toda la documentación o con todo el aval de la Iglesia Americana, y vamos a dar después el domingo, vamos a dar el material para los que lo quieran hacer. Ahora, vamos a tener en cuenta esto para poder entender este estudio. Debemos considerar lo siguiente: Dios es soberano. Una de las cosas que vamos a aprender es que Dios es soberano en parte de esta doctrina. Él hace lo que quiere, cuando quiere, pero siempre lo hace bien. Nadie es más poderoso que Él, sabio, perfecto y justo, porque es el único Dios verdadero. Solo Él puede decretar, declarar y ordenar. Así que para poder entender el estudio tenemos que en primer lugar saber que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere cuando quiere. Ahora, como Dios es perfecto, Dios siempre lo hace todo bien. Ahora, el único que puede decretar, declarar y ordenar es Dios. No sé si ya ustedes han oído esto. Hoy hay muchos por allí que no tienen, por cierto, la doctrina bíblica, que decretan, declaran y ordenan. Ninguno de nosotros, escuche bien, ningún creyente, ningún pastor, ningún llamado apóstol tiene el poder para decretar, ni el poder para declarar, ni el poder para ordenar, porque solamente Dios tiene ese poder. Porque si yo decreto a uno sano y Dios lo llama, entonces no se quedó mi decreto. Si yo declaro algo y Dios no quiere que eso sea así, el único que puede declarar, decretar y ordenar es Dios. Así que cada vez que oigan eso, ya saben que por ahí ya está mal la cosa. Eso no es doctrina bíblica. Estos versículos los quise poner: todo lo que Jehová quiere, eso está en la Biblia, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Salmo 135:6. Después usted va a tener todo esto material. Ahora dice Daniel 4:35, porque lo que vamos a enseñar tiene que tener apoyo bíblico, porque si no tiene apoyo bíblico, ¿de qué sirve? Todos los habitantes de la tierra, y puse algunas cosas en mayúscula para hacer énfasis, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. O sea, delante de Dios no tienen ningún poder, porque Dios es el que determina todas las cosas. Y Él hace según su voluntad, que siempre es buena, en el ejército del cielo, o sea, en la creación espiritual y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. O sea que Dios es soberano. Ese ya estamos dando doctrina. Dios es soberano. Lo enseña la Biblia. O sea, yo no puedo decir que Dios no es soberano.
Saben que una vez, y voy a comentar esto, recién llegado yo a Betel, yo siempre doy gracias a Dios porque he sido un estudioso de la Biblia, y vamos a hablar de ello después en el estudio. Un día dije, voy a dar el estudio de la predestinación, y entonces me dice un hermano al cual yo amo mucho, y él me ama mucho, ya está muy ancianito, me dijo, pastor, ¿para qué se va a meter en ese lío? Le dije, el problema es que la predestinación y elección es una doctrina bíblica. Ahora vamos a ver cómo le enseña la Biblia. Entonces, pues yo di el estudio y después él me entendió. Pero también en la soberanía de Dios algunos no la quieren entender. ¿Por qué? Porque no quieren estudiar la Biblia. Pero Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Ahora, otro aspecto importante a considerar para poder entender este estudio de la doctrina es que Dios no hace acepción de personas. Da a todos la misma oportunidad. Acuérdense de los dos ladrones en la cruz. Uno la aprovechó y el otro la despreció. O sea, los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos estaban al lado de Cristo. Los dos estaban al morir. O sea, que otra de las cosas que tenemos que considerar en este estudio es que Dios no hace acepción de personas. Pero vamos a dar bases bíblicas. O sea, no es porque yo se lo diga, porque el pastor abre bonito, porque el pastor abre alto, aunque yo tenga la edad que tenga. No, no es por eso. Es porque la Biblia lo enseña. Así que los dos ladrones en la cruz la tuvieron, uno la aprovechó, el otro la despreció. Porque Jehová vuestro Dios, escuche bien, eso está en la Biblia, después lo voy a verificar, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Dios no hace acepción de personas ni toma cohecho. Eso está en el Pentateuco, Deuteronomio 10, 17. Después te lo busca. Ahora, allí en Efesios, en Romanos 2, 10 y 11 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2, 10 y 11, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay otras versiones, yo las estuve revisando, de la Biblia que traducen la palabra acepción como parcialidad o favoritismo. Y después pueden leer también Efesios 6, 9 y Colosenses 3, 23 al 25. Bien, esas traducciones que traducen acepción como parcialidad o favoritismo están muy bien traducidas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago acepción de personas, estoy obrando con parcialidad hacia alguien o estoy teniendo favoritismo con alguien. Y Dios no hace eso, usted me perdona. Dios no hace acepción de personas porque entonces dejaría de ser un Dios justo y perfecto. Punto. Ahora, ¿Dios puede hacer acepción de personas porque es soberano? Sí. ¿Dios puede hacer lo que Él quiera porque es soberano? Sí. Pero hay cosas que Dios no hace. Les voy a poner un ejemplo. Dios pudiera obrar con maldad y odio porque es soberano, pero no lo hace porque es amor, es justo y es perfecto. Dios pudiera mentir, pero Dios no lo hace porque es verdad. No sé si me puedo... O sea, yo no estoy en contra de que Dios no pueda hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiere, Él es soberano. Ahora, el problema es que Él no lo hace. Y eso es lo que yo tengo que entender de la doctrina bíblica. O sea, esto es muy importante. Dios no hace acepción de personas. No la hizo ni en el Antiguo Testamento, ni la hizo en el Nuevo. No la hizo ni con el pueblo judío, ni la hizo con el pueblo gentil. No la hace ni con el creyente, ni con el mundano. Dios no hace acepción de personas. El que se acerca y le busca, lo encuentra. No sé si estoy explicando bien esto, pero creo que sí. Ahora, la palabra creer aparece en la Biblia, después verifíquelo. ¿Sabe? Muy fácil lo puede encontrar. Quizás búsquese una concordancia. La palabra creer aparece en la Biblia 256 veces. La palabra escoger aparece 189 y la palabra obedecer aparece más de 100 veces. Dios en su soberanía dio al hombre la capacidad de creer, escoger y obedecer. Porque Dios le plugó, punto. Yo no puedo discutir eso con Dios. Ahora bien, Dios en su soberanía, por ejemplo, vamos a hablar más adelante de que la fe es un don de Dios. Es verdad que la fe es un don de Dios, yo no estoy en contra de eso. Pero ¿saben por qué es un don de Dios? Porque Dios me dio a mí y a ti, al hombre, la capacidad de creer, la capacidad que no tienen los animales. Yo tengo un perro en mi casa, quizás usted tenga un perro en su casa, un gato, no le dio la capacidad de creer. Predíquele al perro, predíquele a un gato, predíquele a una gallina, preséntele el mejor plan de salvación. Dios no le dio esa capacidad. La fe es un don, o sea, la capacidad que yo tengo y que tú tienes de creer o no creer. Eso es una capacidad que Dios da, punto.
Entonces viene de Dios. Claro que la fe es un don de Dios, porque si Dios no me la da, yo no hubiera podido creer. Pero la fe es la capacidad de yo poder creer o no creer. Eso es lo que se entiende por fe en la Biblia, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que Dios en su soberanía dio al hombre la capacidad de creer, escoger y obedecer. Eso lo enseña la Biblia. Ahora, ¿qué significa la palabra doctrina? Lo que es objeto de enseñanza. Porque eso es lo que yo a veces no entiendo. Hay gente que no quieren dar doctrina, pero es que la doctrina es enseñanza. Toda la Biblia es enseñanza, hay que darla. O sea, quiera o no, déjame decirte, hay lugares en que no se da doctrina. Hay pastores que no dan doctrina. Hay iglesias que no dan doctrina. Es triste, pero la doctrina es enseñanza. Si no conozco la doctrina, ¿cómo voy a conocer a Dios? Si en la doctrina está cómo es Dios, que es soberano, que es justo, que es perfecto, que es omnipresente, que es omnisciente, que es todopoderoso. O sea, todos los atributos. Cómo es el proceso de santificación, cómo es el proceso de justificación. Todo eso es doctrina, es enseñanza. Lo que es objeto de enseñanza, conjunto de opiniones o ideas de una escuela filosófica, ese es el concepto que tiene un diccionario literario o religiosa. Dogma de una religión. Dogma, punto fundamental de una doctrina religiosa o filosófica. Ahora, ¿cuál es el dogma nuestro? Porque saben que a veces erróneamente le decimos a la gente del mundo, no, yo no soy un dogmático, yo no tengo ningún dogma. Pues sí tenemos un dogma. ¿Saben cuál es el dogma del creyente? Que la única revelación dada por Dios al hombre es su palabra, y que la verdad que yo tengo que buscar está aquí. Ese es mi dogma, ese es mi punto fundamental. Todo lo que yo enseño tiene que estar respaldado por la Biblia, y punto. Le guste a quien le guste y pésele a quien le pese. Ese es mi dogma. Así que no diga que usted no es un dogmático. Claro, yo sé en qué se aplica. Hay gente que son dogmáticos en muchas cosas que no son verdad. Pero el dogma es el punto fundamental de una doctrina religiosa. Ahora, es importante la doctrina bíblica. Voy a poner en el Facebook algunos de estos adelantos. Hoy puse para que la gente, a ver si algunos que no vienen al estudio bíblico, quizás porque no puedan, pero otros quizás puedan, o alguna visita pueda venir. Es importante la doctrina bíblica. La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Cristo enseñó: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, si yo conozco la doctrina, entonces yo puedo hacer la voluntad de Dios, porque entonces sé lo que Dios me pide a mí como creyente. O sea, yo no puedo hacer la voluntad de Dios si yo desconozco la doctrina bíblica, porque ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios pide, cómo quiere que Dios que yo viva, qué es lo que yo tengo que hacer? Así que es importante la doctrina bíblica, claro que sí, Cristo lo enseñó. Ahora, fíjense este otro texto. El apóstol Juan, el discípulo amado, el domingo, y esto es un paréntesis, pero viene muy bien. El domingo vamos a empezar a predicar del Evangelio de Juan, uno de los evangelios más completos en cuanto a la exposición de que Cristo es Dios. Y vamos a ver que Juan, que era el discípulo amado, vamos a conocer muchos detalles de Juan. Pero Juan escribió lo siguiente allí en su segunda epístola: cualquiera que se extravía, escuche bien, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, que si yo no sé la doctrina y persevero en ello, dice la Biblia que no tengo a Cristo. Digo, eso es lo que dice ese pasaje, yo no puedo cambiarlo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí? No se lo estoy diciendo a ustedes, estoy diciendo a la gente que lo dice. ¿Cómo me van a decir a mí que la doctrina no es importante? Si yo no tengo la doctrina, no tengo a Cristo. Si no tengo la doctrina, no tengo a Dios. Y ni agrado ni al Padre, ni agrado al Hijo. Punto. ¿Por qué? Porque la doctrina me dice a mí quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios que yo haga, cómo Dios quiere que yo viva y qué Dios quiere que yo conozca. Todo Dios lo reveló aquí. Mire, voy a leerle esto, que es un adelanto del mensaje del domingo, pero que no lo voy a tocar. En el Evangelio de Juan hay un dato muy interesante y está al final del Evangelio de Juan. Porque Dios lo quiso así en su soberana voluntad, para que ustedes vean. Dice aquí en el capítulo 20 de Juan, él tiene 21 capítulos, tiene Juan, dice: hizo además, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, o sea que las hizo, fueron reales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Y dice otra versión, dice en otro pasaje que si todas las cosas, en este mismo libro de Juan, que si todas las cosas que Cristo hizo y dijo, esto está en el capítulo 21, el último versículo, dijo, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora, ¿por qué razón no está escrito lo demás? Porque Dios en su soberana voluntad determinó que esto era lo único que necesitaba saber el hombre para llegar a obtener la vida eterna. Punto. Por eso es que hay 80 evangelios. Y por eso hay creyentes, estoy hablando de creyentes que dicen creer en la Biblia, que dicen que no, que hay que también respetar los otros 80 evangelios. Usted me perdona, yo no tengo que respetar los otros 80 evangelios, porque Dios no permitió que se escribieran por su soberana voluntad. Que es posible que algunas de esas cosas, de esos 80 evangelios, sea verdad, sí, pero Dios no permitió que se cerraran en el canon bíblico. Ahí entra la soberanía de Dios. Ahora bien, si yo no conozco la soberanía, entonces ¿cómo voy a entender esto? Entonces acepto de que sí, de que yo tengo que aceptar los otros 8 evangelios. Porque el canon bíblico se cerró con 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No 76 más, porque si usted resta de 80 menos 4 son 76. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios. Ahora, ¿no hizo Jesús muchas cosas? Sí, pero Dios no determinó que se escribieran, punto. Ahí está la soberanía de Dios. Pero si no conozco la soberanía de Dios, no voy a entender eso. Entonces ven que es importante la doctrina. Y claro, cité esto de Juan porque viene a colusión, y por eso voy a predicar el del Evangelio de Juan, porque esto nos va a aclarar también muchas cosas. Así que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, fíjese que bien, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, al Hijo. Yo tengo que perseverar en la doctrina. Ahora, ¿cómo yo voy a perseverar en la doctrina si no la conozco? ¿Me explico? ¿Cómo yo voy a perseverar en algo que yo no conozco? Yo tengo que perseverar en lo que yo conozco. Ahora, como cristianos, ¿debemos preocuparnos por la doctrina bíblica? Sí. Cristo enseñó, porque esto está allí en el sermón profético, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:4 y 24. O sea, yo me tengo que preocupar por la doctrina bíblica porque hay muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, muchos engañadores que van a tratar de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por ejemplo, y usted haga la prueba y averigua, haga su encuesta, pregunte cuántos creyentes, que yo creo que son salvos, no creo que no son salvos, creen que se puede decretar, declarar y ordenar. Y esto es antibíblico. El único que puede decretar, declarar es Dios, punto. No puede ser la persona, porque eso es una atribución de Dios. Yo les conté a ustedes cuando mi esposo estaba muy grave en el hospital, como yo estaba montado en el barco, Dios me usó grandemente, porque yo podía predicar, pero mi esposo se estaba muriendo. Y entonces ahí había muchos que se estaban muriendo, porque eso era intensive care. Y entonces en una madrugada de esas eran como las 4 de la mañana, o las 3 de la mañana, me topo a 2 o 3 allí, que entonces yo siempre iba con mi saquito, por 2 cosas, llevaba mi Nuevo Testamento, mis tratados, y además me abrigaba, y además yo siempre me ha gustado. Y entonces díceme uno que pasó, me dijo, ¿usted tiene cara de pastor? Le digo, no, yo soy pastor. ¿Y para qué fue eso? Ahí mismo me paré. Entonces le dije, ¿y qué ustedes están hablando? No, ya nosotros resolvimos el problema. Teníamos un hermano muy grave, que por cierto se murió después. Ya nosotros declaramos sano a nuestro hermano. Le digo, ustedes están muy mal, porque ustedes no pueden declarar sano a nadie. Entonces ahí me detuve, estuve más de media hora hablando con ellos. Cuando terminé, ¿saben qué me dijeron? Pastor, gracias, nunca nos habían dicho eso. ¿Cómo tú vas a declarar a uno sano? Y si Dios se lo quiere llevar, ¿quién lo aguanta? ¿Me explico? Y como yo estaba en el barco, todo el mundo me escuchaba. Fíjese que yo estuve allí, antes que mi esposa muriera, murieron como 4. Yo tuve todos los servicios allá adentro. Antes que viniera otro cualquiera. Yo era el pastor que estaba allí, estaba disponible todo el tiempo allí. Y los tuve, pero les podía hablar con razón, porque mi esposa estaba allí. Ellos la veían, ellos sabían quién era mi esposa, la veían ellos al pasar. Así que, hermano, ¿por qué debemos preocuparnos por la doctrina bíblica? Porque hay muchos engañadores, muchos estafadores que quieren confundir. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjense, la doctrina es importante. O sea, yo tengo que tener cuidado de mí mismo en cuanto a mi testimonio, en cuanto a yo cómo me comporto, cómo yo hablo, qué es lo que yo digo.
dónde yo voy, dónde yo entro, qué yo miro, qué no miro. Pero también eso es tan importante como ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Búsquelo, a que usted vea que lo dice. No voy a hacer que yo tengo otra Biblia o otra versión. Yo no tengo otra Biblia y otra versión, yo tengo la misma que ustedes. Primera de Timoteo 4:16. El autor de Hebreos, que algunos creen que haya sido Pablo, pero como no hay seguridad, yo no digo que es Pablo, pero se parece mucho. Pero no importa si es Pablo o no es Pablo, fue inspirado por Dios y es palabra de Dios. El autor de Hebreos escribió: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso todo el mundo lo lee, pero no sigue leyendo el otro versículo que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hebreos 13:8. Todo el mundo se queda en Hebreos 13:8 y no lee el 9. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ahora, ¿qué dice allí Segunda de Pedro 2:1 y 2? Segunda de Pedro 2:1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndolos sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que yo tengo que tener cuidado de mí mismo, de mi familia, de mi testimonio, de mi ministerio, pero de la doctrina. Es importante, hermano. Yo no me voy a cansar de hablar de la doctrina. Es que la doctrina es enseñanza, es Biblia, ¿verdad? Así que allí está. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con la doctrina bíblica en estos últimos tiempos? Y ustedes han sido testigos. Se ha cambiado, modificado, tergiversado, diluido, y en muchos casos, tristemente, se ha omitido, pues ha dejado de ser importante. Un día, un pastor con su mejor intención me dijo: no, yo no me ocupo de la doctrina, lo mío es predicar del amor de Cristo. Y yo le dije: acá, y el amor de Cristo no es doctrina, habla del amor de Dios, que es el amor infinito y eterno, que no tuvo principio ni fin. Eso es doctrina. Ay, no sé. No, porque es que ponen la doctrina como algo que si fuera malo. No, lo mío es predicar del amor de Dios. Es que el amor de Dios es doctrina. Lo mío es predicar de la misericordia de Dios, es doctrina. No, lo mío es hablar de la salvación, también es doctrina. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que tú no vas a hablar de doctrina? Entonces, la han cambiado, la han modificado, la han diluido. O sea, Dios es bueno y quizás tú no tengas que vivir una vida así tan. Dios te puede tan salvar. No, o Dios te salva o no te salva, punto. ¿Me explico? Porque la salvación o es completa. ¿Saben que ahora, por ejemplo, en Cuba había esto? Decía: casi cogí el tren. ¿Qué pasó? El tren no lo cogiste, se te fue. Fue total. Casi veo a fulano, no lo viste. Casi me enamoro, no te enamoraste. Casi me caso, no te casaste. O sea, el casi es igual a nada. Entonces, hay gente que casi no enseña la doctrina. Bueno, no está enseñando la palabra de Dios. El casi es igual a nada. No hay un casi salvado, no hay un medio salvado. Oye, casi no voy al infierno. Eso que se fue para el infierno completo. ¿Me explico? Entonces yo no puedo tener una casi doctrina, yo tengo que tener una doctrina completa. Ahora tengo que escucharla, analizarla, orar al Señor y entonces con la palabra tratar yo de entenderla. Porque ese es el propósito. O sea, no es el propósito de establecer un debate. No, yo no voy a hacer eso. Sino simplemente que usted pueda por sí mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, entender. Es importante la doctrina bíblica. Vamos a hablar de todas las doctrinas. Vamos a hablar de que Jesucristo es el Salvador, de la santificación, o sea, de muchas doctrinas. Pero hermano, tenemos que entender que la doctrina es importante. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predicas la palabra con toda paciencia y doctrina. Oye, pero es que la doctrina me la han colado ahí. Y al que no le gusta, imagínate tú. Pero es que lo dice la Biblia, hijo mío, ¿qué tú quieres que yo haga con eso? Entonces, todos esos versículos no los mencionan. O además que llegan: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predicas la palabra con toda paciencia. Y entonces la doctrina la dejas. Pero es que como tú predicas la palabra, mire, el predicar la palabra es doctrina. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo doy gracias a Dios por todo el tiempo que Dios me ha dado de vida y por todo el tiempo que he estado predicando. Cada vez que yo predico, yo trato de dar una enseñanza bíblica. Eso es doctrina. Es que tú no puedes predicar sin dar enseñanza bíblica. Ustedes han escuchado a los maestros de la escuela dominical, tanto a Javier como a Osvaldo. A ver, dígame, ¿cómo usted puede dar una clase de escuela dominical sin dar doctrina? ¿Cómo usted puede dar un estudio bíblico sin dar doctrina? Ahora bien, alguno dirá: bueno, eso sí, ¿cómo usted puede dar un mensaje de Dios sin dar doctrina? Si el mensaje de Dios es doctrina.
Porque ¿qué es el mensaje de Dios? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Punto. Que ese dicho por ahí que la doctrina no es importante o que no me hables de doctrina, hermano, eso es el que lo dice, no sabe lo que está diciendo. Dice allí 2 de Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque vendrá tiempo, y ese es el que estamos viviendo, cuando no sufrirán otra vez la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. 2 de Timoteo 4:3-4. ¿Qué ha pasado? Cuando la iglesia carece de doctrina y no se interesa en la doctrina, no se da doctrina, todo el mundo es bienvenido. Entonces, ¿de qué se habla? No, ven a Cristo, vas a ser prosperado, te va a ir bien, no importa, no tienes que vivir tan, más o menos ahí viviendo un casi santo. Si eres casi santo te vas para el infierno, porque el casi santo no existe. Si eres casi cristiano, no, si eres casi cristiano te quedas en el infierno, porque el cristiano que se va para el cielo es el cristiano completo, ¿me explico? Entonces no dan doctrina, no les interesa. Entonces después hacen cuentos y hacen historias y hacen mensajes motivacionales. El mensaje motivacional no es bíblico. Ahora, el mensaje de Dios es una gran motivación para obedecerlo a Él. ¿Me explico? Valga la redundancia de las palabras. O sea, un mensaje de motivación no salva, pero el mensaje de Dios sí da una motivación para yo vivir la vida cristiana. Fíjense qué diferencia, pero se ha confundido la peste con el olor. Entonces ahora dan mensajes motivacionales, que eso lo hace cualquier psicólogo, y se olvidaron de la doctrina y de la palabra de Dios. Hermano, no se deje engañar. Nosotros, desde que conocimos a Cristo, tenemos la verdad. Y por lo tanto, el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Nadie nos puede engañar. Bueno, ese era el final, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a la fábula. Amados hermanos, yo doy muchas gracias a Dios. Si nosotros no nos preocupamos por lo que está escrito aquí, ¿quién lo va a hacer? Dígame, ¿quién se va a preocupar por esto? Si el mundo quiere violar todo esto, es más, los hombres, escuche bien, no tengo que mencionar nada porque ustedes solos van a saberlo. Los hombres que respaldan esto son odiados por el mundo, ya sea un presidente, ya sea un gabinete, ya sea un hombre poderoso. Cuando menciona la Biblia, lo quieren ignorar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Cuando un pastor, que hay muchos, no digo que hay pocos, pero ciertamente otros no lo hacen. Cuando un pastor predica la palabra, hermano, eso es lo más importante. No es importante el tamaño de la iglesia, no es importante el tamaño del edificio, no es importante cuántas finanzas hay en la iglesia. Lo importante es que se predique palabra de Dios. Porque si yo no predico palabra de Dios, si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a vivir conforme a la palabra de Dios? Porque no, y repito, esto viene muy bien porque esto lo he repetido mucho. Yo no me puedo casi salvar. Yo no puedo casi conocer. Mire, si yo casi conozco la Biblia, hermano, no conozco la Biblia. La gente me va a engañar. No, porque tú sabes que eso es un dicho. No, casi yo conozco la Biblia. No la conoce, hijo mío. Ese casi no funciona. Yo tengo que conocer la Biblia. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted tiene que saberse toda la Biblia de memoria, pero por lo menos usted tiene que saber qué contiene este libro. Se lo voy a decir y con esto voy a resumir. Siempre me preguntan por la Biblia. En primer lugar digo, la Biblia es palabra de Dios. De eso vamos a hablar creo que el miércoles que viene. Es palabra de Dios. Se divide en dos partes. Antiguo Testamento con 39 libros y Nuevo Testamento con 27. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? Relata la creación y el que Dios determinó por su soberana voluntad escoger un pueblo, y se cuenta la historia de ese pueblo. Se nombró profetas que hablaron del Mesías que después vino en el Nuevo Testamento. De eso trata el Antiguo Testamento. Y entonces tiene poesía, tiene historia, tiene el libro de los Salmos, tiene libros de sabiduría, proverbios. ¿Y de qué trata el Nuevo Testamento? De la vida de Jesucristo y la historia de la iglesia y el mensaje que se dio. Punto, ya yo dije todo. Pero yo tengo que creerlo, tengo que enseñarlo, tengo que saberlo. ¿De qué habla Primera de Tesalonicenses? Que ya la dimos en la escuela dominical. No, de los reyes de Israel. No puedo decir eso, hijo, está diciendo un disparate. Puede ser que nombre alguno, pero si usted quiere saber la historia de los reyes de Israel, usted tiene que irse a Primero y Segundo de Samuel, a Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas. Ahí está la historia de los reyes.
En 1 y 2 de Samuel se va a encontrar el primer rey, que fue Saúl, y después David. Pero usted no puede decir que Corintios, ahora se está dando Corintios también, que en Corintios se da la historia de los profetas. Oye, pero ¿qué libro tú estás leyendo? Tú no estás leyendo la Biblia. Entonces tenemos que conocer la Biblia. Hermano, oremos. La Biblia es doctrina, porque la doctrina tiene que ver con enseñanza. En la Biblia está la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, no solamente tengo que conocerla, sino que tengo que vivir de acuerdo a ella. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, que todavía nos enseña quién tú eres, cómo tú actúas, cómo debemos vivir, cómo obtener la vida eterna, cómo es el cielo, cómo es la eternidad, cómo debo vivir aquí en la tierra y cómo debo predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos siempre hacer lo que a ti te agrada. Gracias porque creemos en un Dios soberano, que es perfecto, justo, y que nos ha dado la oportunidad para conocerle y también la oportunidad de poder predicar su palabra. Permite que lo hagamos con toda fidelidad. Bendice a cada hermano aquí presente. Y gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros. Ahora perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.